Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Comenzamos nuestro programa de hoy con unas breves palabras de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras el mensaje de don Jesús, dedicaremos nuestro reportaje a conocer la figura de San Juan de Ávila, el patrono de los sacerdotes españoles. Seguidamente, y desde Roma, podremos seguir algunas noticias de la Iglesia Universal. A continuación, tendremos un breve comentario del Evangelio del domingo y finalizaremos con noticias breves de actualidad diocesana. En este año, el encuentro sacerdotal, la fiesta de los sacerdotes de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, en torno a la figura de San Juan de Ávila, está enmarcada por ese acontecimiento del final del año pasado, de 2012, cuando es declarado doctor de la Iglesia. Yo quisiera, con motivo de esta celebración, de este día de fiesta de los sacerdotes de la diócesis, daros las gracias a todos los sacerdotes de la diócesis que me estáis escuchando por vuestro trabajo y vuestra entrega. Decir que la deuda que tiene con vosotros nuestra Iglesia diocesana es enorme. Vosotros sois los que, al lado de tantos laicos bien preparados y llenos de fe, y de personas consagradas, nuestros hermanos y hermanas religiosos, en definitiva empujáis, sois los motores de la vida pastoral de nuestra diócesis. Quiero, por tanto, aprovechar este día de la fiesta y de la memoria del doctor Juan de Ávila para deciros gracias, sacerdotes, hermanos míos, que cuidáis y trabajáis en Orihuela-Alicante. Y os animo sobre todo este año, delante de la figura y de la memoria del doctor San Juan de Ávila, rezar y pedir que haya muchos santos sacerdotes en el presente y en el futuro de nuestra Iglesia diocesana, que pidamos por el seminario, que pidamos por las vocaciones. Un abrazo y bendita fiesta, bendito doctor San Juan de Ávila. ¿Qué tal estáis, amigos? Un saludo muy cariñoso y cordial a todos los que seguís semana tras semana nuestro programa diocesano De Par en Par. Nuestro reportaje de hoy está dedicado a la figura de un santo español a quien el Papa Benedicto XVI declaró doctor de la Iglesia el pasado 7 de octubre. Se trata de San Juan de Ávila, un sacerdote manchego que ya siendo beato era el patrono del clero español. Su figura es muy conocida por nuestros sacerdotes, que como todos los años han celebrado su fiesta en el seminario de Orihuela. De Par en Par os ofrece hoy una sencilla semblanza de este gran santo. El pasado 7 de octubre, el Papa Benedicto XVI declaraba a San Juan de Ávila doctor de la Iglesia Universal junto a Santa Hildegarda de Bingen. Poco tiempo antes, los obispos españoles, en una breve instrucción titulada San Juan de Ávila, un doctor para la nueva evangelización, se preguntaban: ¿pero qué puede decirnos un hombre del siglo XVI a quienes vivimos en el XXI? ¿Qué sentido tiene que irrumpa en nuestro presente un personaje que cuenta con 500 años de historia? Juan de Ávila, el clérigo andariego que recorrió ciudades y pueblos predicando el Evangelio, que abandonó honores, riquezas y proyectos para poseer solo a Jesucristo, el hombre culto, sencillo y espiritual, tal vez más consultado de su tiempo, ha continuado presente con su testimonio y sus escritos durante los 5 siglos que nos separan de él y alza de nuevo su potente, humilde y actualísima voz ahora, en este momento crucial en que nos apremia la urgencia de una nueva evangelización. En De Par en Par pretendemos acercarnos, desde nuestra sencillez, a esta gran figura de la Iglesia española. Lo hacemos conversando con el sacerdote diocesano José Ruiz, director del Centro de Espiritualidad Betania. Al mismo tiempo, recordaremos algunos momentos de la visita que las reliquias de San Juan de Ávila realizaron a nuestra diócesis durante el pasado curso. La biografía de San Juan. San Juan de Ávila. Lo primero es aclarar que él no es de Ávila, sino que ese es su apellido, el apellido de su padre. Es un apellido que solían tomar aquellas personas que no eran de sangre cristiana, no eran cristianos de viejo,
sino que eran nuevos cristianos y entonces solían tomar un apellido de ciudad generalmente, y en este caso pues tomó el de Ávila. Pero él no nació en Ávila, sino nació en Ciudad Real. Es manchego y su pueblo se llama Almodóvar del Campo. Es una tierra de buenos vinos y sus padres eran terratenientes, tenían fincas de viñedos y tenían una buena bodega. Y además también era abogado. San Juan de Ávila, a los 14 años, es enviado por sus padres a estudiar leyes en Salamanca. Me parece que no le fue muy bien. El estudio de las leyes creo que se le atragantó y no le gustaba mucho, o quizás algunos dicen que la Universidad de la Sorbona estaba influyendo en ese momento en Salamanca y no estaban muy actualizados los temas o, diríamos, los estudios de leyes en Salamanca, precisamente por esa influencia francesa. Porque realmente luego él descubrió que su vocación era la de ser sacerdote. San Juan de Ávila regresa, el muchacho de 17 años, regresa a su casa y durante 3 años se dedica a la oración, a discernir qué pedía Dios de él, a intentar buscar su camino. Una cosa sabía clara, que no eran las leyes, y esos 3 años de San Juan de Ávila en la bodega de su casa, en el bajo de su casa, dedicado a la oración y a la contemplación, no es posible saber mucho de ello, porque es una cosa personal y oculta, pero le marcaron de tal forma que yo creo que fueron el tiempo de su descubrimiento del amor. Es decir, que probablemente ese momento de su vida sea el más intenso. Yo creo que es el más desconocido, pero también pienso que es el tiempo del amor. En un muchacho joven, con 17 años, yo pienso que es cuando él descubre verdaderamente el amor, y descubre el amor de Jesucristo, sobre todo, ¿no? No conocemos el amor de pareja en San Juan de Ávila, no lo conocemos. Y con 30 años es sacerdote. Es sacerdote. Por cierto que a su regreso sus padres han fallecido y es hermosa la primera misa de San Juan de Ávila. Es hermosa porque reunió a 12 pobres, los lavó, los vistió, los sentó a su mesa, les sirvió la comida y después les repartió todos los bienes que habían dejado sus padres a los pobres. Dijo la primera misa en Almodóvar del Campo y marchó. Él pensaba que marchaba a México. Que es ahí entonces donde aparece el obispo de Sevilla, que cambia un poco el rumbo de su vida. Justo. Pues él se había comprometido en Alcalá con un obispo que iba a México, no era de México sino de aquí, que marchaba como obispo de México, y él quería trabajar allí donde hubiese mucho trabajo, por un lado, y por otro lado poco reconocimiento de méritos, o sea, desechaba los honores. Se dirige hacia Sevilla y ahí se encuentra con un compañero de estudios de Alcalá que le reconoce, tan pronto le ve, y le dice al obispo: no deje escapar a ese, o sea, que ya no le deje escapar. Y tuvo golpe de vista. Y el tal Contreras le dijo esto al cardenal, y el cardenal lo que hizo es decirle, bueno, le invitó a cenar y le dijo al terminar la cena: mañana la misa primera la celebra usted y predica. Y claro, ¿quién le dice que no al cardenal? Comprobar, tenía la idea de comprobar lo que le habían dicho de él. San Juan de Ávila lo que hizo es ponerse toda la noche en oración. Eso lo descubrieron algunos que miraban por la cerradura. Y predicó de tal manera que el obispo dijo: no me ha defraudado lo que me han dicho de ti. Le contestó esto:
Lo mismo me decía el demonio mientras bajaba la escalera del púlpito, que lo había hecho muy bien. Lo mismo me decía el orgullo, ¿verdad? Lo mismo me decía el orgullo. El Señor se empeñó en que él se quedara en España porque realmente hacía falta una persona como él. Pues el cardenal le dijo: Andalucía serán tus Indias. Olvídate de las Indias occidentales y piensa en que será Andalucía tus Indias. Claro, él se debe a la obediencia y por tanto rompe sus planes por los planes de Dios. Acepta lo que el cardenal le dice y se queda en Andalucía. ¿Y por qué se le conoce como el apóstol de Andalucía? La recorre de un extremo a otro, siempre predicando. Es un gran predicador. Y además va construyendo, él se da cuenta de una carencia de aquella época, la ignorancia y por tanto la construcción de escuelas, ¿no? Y en segundo lugar, la ignorancia de los sacerdotes. Entonces no había seminarios, de forma que él construye la Universidad de Baeza y construye bastantes, en Córdoba por ejemplo, bastantes colegios de enseñanza para ser sacerdotes, que después se convertirían en seminarios conciliares, o sea, es un mandato del Concilio de Trento que en cada diócesis se construya un seminario con arreglo a las normas que Trento dio para la formación. A él va a consultarle San Francisco de Borja, va a San Juan de Ribera, va a San Juan de Dios, le pregunta a Santa Teresa, le envía a Santa Teresa sus obras para que las corrija, etc. Él hizo escuela y tuvo discípulos que vivían incluso en su propia casa. Y de ahí han salido no solo esos santos, sino muchos evangelizadores y sobre todo muchos a la compañía de Jesús. Lo que él viene a predicar es pura y simplemente el Evangelio. Es decir, anunciando el Evangelio, pues va diciéndole a los sacerdotes, por ejemplo, el cura de la misa rapidita, pues él se acerca como el que va a apagar una vela y le dice: Padre, trátele bien, que es hijo de buen padre. No me trate a tortas al Señor cuando dice misa. Pues a otro que se compra una sotana de seda, pues le dice: con el fufu, el flu de la seda, va a espantar usted a las ovejas. Cómprese una sotana más ordinaria, de tela más... Quiere decir, es un hombre que baja a lo concreto y hace ver lo que desafina de tu vida con respecto al Evangelio. Llega un bulero, es decir, un predicador de unas bulas que suponía recoger unos dineros a Granada y está predicando San Juan de Ávila en esa iglesia. Y antes de empezar la misa, entra el bulero y le dice: la misa hoy la digo yo y lo que se recaude es para las bulas. Y el santo pues se marcha a otro lugar, a otra iglesia, busca sin rechistar. La gente que ve que el que sale a decir la misa no es San Juan de Ávila, se marcha. Anda. Y se va a buscar dónde ha ido el maestro Ávila. A este señor la cosa le sentó muy mal, de forma que cuando se encontró con él, se lo encontró por la calle, le propinó tal tortazo que lo derribó al suelo. Madre mía. Y el santo le contesta esto: emparejeme, padre, esta mejilla que tendrá envidia de esta otra. Y hablando de los santos, de todos los con los que él tuvo la suerte de instruir, ¿cómo habla San Juan de Ávila de la oración? Orando. De San Juan de Ávila, desde luego, desde el púlpito, hacía ver a la gente que sin vida de oración, sin lectura espiritual, sin la lectura del Evangelio, pues irían desorientados, ¿no? Pero sobre todo San Juan de Ávila empleaba mediodía, todos los días, mediodía,
en orar. Y para San Juan de Ávila, ¿qué significaba la pobreza? No aceptó nunca dormir en casa de rico ni en casa de obispo. Nunca aceptó. Y los duques estos de Pliego le ofrecieron en las caballerizas, en la zona en que vivían los criados, le ofrecieron una casita que se conserva. Pegada al Palacio Ducal está esta casita. Y acaba de hablar ahora también de que lo han hecho doctor recientemente a San Juan de Ávila, el año pasado, Benedicto XVI. ¿Qué importancia tiene para la Iglesia que San Juan de Ávila sea ya un doctor? Pues tiene mucha importancia. En primer lugar te diré, tardó mucho en ser canonizado. Y antes de canonizarlo le hicieron patrono del clero español. Después le canoniza Pablo VI y después el Papa Benedicto es el que le declara doctor de la Iglesia. Un doctor de la Iglesia quiere decir que esta doctrina es según el Evangelio. Es decir, que aquí no hay error. Eso es lo que quiere decir un doctor de la Iglesia. Que te puedes fiar de lo que estás leyendo porque lo respalda la misma Iglesia, no el autor. El autor ya ha dicho lo que él veía conveniente, pero es la misma Iglesia la que respalda lo que dice este autor, ¿no? San Juan de Ávila. ¿Y qué escritos suyos conservamos? Porque aquí tenemos una... Aquí están las obras completas y bien, pues aquí se encuentran. Unos libros son de cartas, porque mucha gente acudía espiritualmente a la dirección espiritual con él, ¿no? Y lo hacían por correo. Entonces le enviaban cartas y él contestaba. Escribe unos memoriales al Concilio de Trento que cité ya. Escribe también unas pláticas a los clérigos de Córdoba. Y escribe un tratado del amor de Dios. Un tratado todo sobre el amor, sobre el amor. Por supuesto que en el amor a Dios entra también el amor al prójimo. También, aparte del Tratado del Amor de Dios, se refiere al amor al prójimo. ¿Y toda esta obra sigue siendo actual en este momento que estamos viviendo? Yo estoy seguro de que ayudará, aunque sea una línea sola, y que hará muy bien el que se atreva pues, a adentrarse en los escritos de San Juan de Ávila. Antes de ser santo fue patrono de los sacerdotes. Y que se le representa con 2 mitras y un capelo. ¿Por qué? Y en los pies. Es decir, 2 mitras y un capelo en los pies quiere decir el desprecio de los honores. José, estamos ya terminando esta entrevista y para terminar, una idea dirigida a los sacerdotes de hoy en día. Una idea de San Juan de Ávila es: a llorar aprenda el que toma oficio de padre. Es decir, que arranques de Dios lo que necesitan tus hijos. Que el cura sea intercesor de ese ganado que el Señor le ha puesto en las manos, ¿no? Que sea intercesor. ¿Y otra frase para los seglares? Pues diría esta: para esta olla de carne que es el mundo, menester son quienes sean sal y luz. José, muchísimas gracias por este rato que nos ha permitido hablar con usted y por todo lo que nos ha contado de la figura del gran santo San Juan de Ávila. Francisco ha recibido las cartas credenciales de 4 nuevos embajadores ante la Santa Sede de los países de Kirguistán, Antigua y Barbuda, Luxemburgo y Botswana. Durante el encuentro con los nuevos embajadores, el Papa dijo que la crisis económica que atraviesan varios países del mundo está basada en una profunda crisis antropológica. Una delle cause di questa situazione, a mio parere, sta nel rapporto che abbiamo con il denaro, nell'accettare il suo dominio su di noi e sulle nostre società. El Papa dijo que el dinero se ha convertido en un nuevo ídolo que se convierte en una tiranía invisible que reduce al hombre a un bien de consumo, de usar y tirar. Abbiamo creati nuovi idoli,
L'adorazione dell'antico vitello d'oro ha trovato una nuova e spietata immagine nel feticismo del denaro e nella dittatura dell'economia senza volto né scopo realmente humano. El Papa pidió a los embajadores que ayudaran a los políticos a realizar una reforma financiera que sea ética y que produzca, a su vez, cambios en el sistema económico convenientes para todos. La Chiesa, da parte sua, lavora sempre per lo sviluppo integrale di ogni persona. In questo senso, essa ricorda che il bene comune non dovrebbe essere una semplice aggiunta, un semplice schema concettuale di qualità inferiore inserito nei programmi politici. Francisco subrayó también que la solidaridad es el tesoro de los pobres, frecuentemente considerada contraproducente, contraria a la racionalidad financiera y económica. La Santa Sede mantiene actualmente relaciones diplomáticas con 179 países, además de con la Unión Europea y la Orden de Malta. Hay gestos que dicen mucho de las personas, el esfuerzo de cada día, la preocupación por los demás. Este gesto dice mucho de ti. Marca la X en tu declaración de la renta a favor de la Iglesia. Facilitas el anuncio del Evangelio, la atención a los empobrecidos y ayudas a construir una sociedad mejor. Programa por tantos. En este domingo el Evangelio nos enseña que a veces solamente un imprevisto, el de encontrarnos con el Señor en nuestra vida, puede abrirnos a nuevas esperanzas. Es lo que le pasa a la viuda del Evangelio, a la mujer del Evangelio. Ha fallecido su hijo y parece que para ella toda esperanza es vana, toda esperanza se ha perdido. Pero el encuentro con el Señor, el encuentro con Jesús y sobre todo ese encuentro que habla de una fe nueva, de una fe que nos abre a una esperanza que va más allá de lo que podemos esperar, es lo que le permite recobrar la vida de su hijo. El encuentro con el Señor, el encuentro de fe con una persona, Jesucristo, nos abre también a esas nuevas esperanzas, aquello que de por sí no somos capaces de esperar, no nos atrevemos a esperar. Y acabado el comentario evangélico, llegamos como de costumbre al final de nuestro programa, que despedimos precisamente con unas breves imágenes de nuestros sacerdotes homenajeando a su patrón, San Juan de Ávila, el día 13 en el Seminario de Orihuela. Muchas gracias a todos por vuestra atención y si Dios quiere volveremos a estar con vosotros dentro de 7 días. Paz y bien para todos. En la mañana del lunes 13 de mayo se reunió en el Seminario de Orihuela un gran número de sacerdotes de nuestra diócesis para celebrar el Día del Clero Español. Como es ya tradición, esta jornada tiene lugar en el marco de la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero y recién nombrado doctor de la Iglesia. El acto central del día fue la celebración de la Santa Misa, en la que ocuparon un lugar destacado aquellos presbíteros que cumplen en 2013 sus bodas de oro y sus bodas de plata sacerdotales. Estos últimos eran un nutrido grupo de 13 sacerdotes que celebraban sus 25 años como presbíteros. Uno de ellos, Juan Manuel Cortés, fue quien predicó en la homilía. Todos somos buscadores del reino de los cielos. Vendíamos y vendimos lo que poseíamos y compramos ese campo del tesoro escondido, o quizá fue que encontramos la perla fina de gran valor y fuimos a vender lo que poseíamos, mucho o poco, pero era todo lo que teníamos, nuestro mundo, nuestra vida. Dios mío, qué grande eres. Y nos has lanzado y nos lanzaste a la aventura de este maestro de Nazaret que nos cautivó y fuimos libres, y el viento del Espíritu sopló y nos empujó poco a poco a entablar una conversación íntima de tú a tú, y aquello ya no eran las voces lejanas del niño Samuel, sino un diálogo profundo que, como el profeta Isaías, nos lanzaba a preguntarnos y nos empujaba a exponernos, a decirle y a exclamar: Señor, aquí estoy, mándame, cuenta conmigo. Y tenemos que decirle al Señor gracias, porque la Madre Iglesia nos acogió a su servicio,
donde la mies es mucha y los obreros son pocos. Se tuvo también muy presente en este día al obispo emérito, don Rafael Palmero, que está celebrando este año el 25 aniversario de su ordenación episcopal, y a los 9 compañeros que cumplen 60 años como sacerdotes. Y hubo un recuerdo especial en la misa por los sacerdotes fallecidos en el último año: Manuel Ortuño, Jaime Brotons, Ricardo Navarro, Antonio Esteve, José Manuel Ángel, José Antonio Berenguer, Carmelo Dávila y José Luis Riquelme. No me ha faltado el sentimiento, no recuerdo de tan buenos hermanos sacerdotes que han partido a la casa del Padre este curso. Por otra parte, en el presbiterio y junto al obispo estaban los que cumplían sus bodas de oro, es decir, sus 50 años de ministerio: Eduardo Barragán, José Cortés y Juan Rodríguez, que también pronunció unas breves palabras al final de la misa. Como punto final de esta acción de gracias, la petición que hacemos al Señor, obispo, sacerdotes, vicario general, seminaristas, esforcémonos porque cada día, ininterrumpidamente, cumplimentemos nuestro lema sacerdotal: Dios y nosotros hagamos más humana la vida del hombre en Cristo Jesús, y que el Espíritu del Señor mueva nuestras vidas más divinas para sentirnos y estar más cerca de ti, Señor. Os digo que lo que más siento es esperanza. Esperanza porque estamos en esta casa que es la esperanza de Orihuela Alicante durante generaciones, el seminario. Yo confío mucho en los seminaristas que tenemos, muchísimo, en los que están aquí, en los que están en Alicante, en el teologado. Yo creo que el Señor también en ellos nos ha hecho un gran regalo, pero sobre todo le doy gracias al Señor y tengo mucha esperanza, muchísima, no os lo podéis imaginar, porque tengo una enorme y total confianza en el presbiterio de la diócesis de Orihuela Alicante. Tras la misa hubo un acto académico y después una comida de hermandad. La jornada acabó, como es también tradición, con el canto de la Salve a la Inmaculada.